Saludos TutiBiters, soy Triple C y sean bienvenidos a Tutiformato. ¡Ja! El día de hoy me pongo fino con este formato. ¿Por qué? ¡Qué bueno que preguntan! Por fin, después de tanto tiempo que he estado esperando, les contaré una historia de proporciones bíblicas. Con ver el título, les ha de haber volado la cabeza, y seguramente creen que les estoy tomando el pelo, pero realmente pasó. Así que vayan por soda y siéntense, porque les contaré una aventura de mi vida personal relacionada al entretenimiento. Love Live, la franquicia que por sus historias, personajes y contenido multimedia nos traen aquí, en especial Liela y su serie Superstar. Para empezar, deben tener algo en cuenta. Una de las razones por las que estoy tan ocupado es porque trabajo desde hace 1 año y 2 meses aproximadamente en una franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en hamburguesas. Para evitar que me demanden, la llamaremos Mac&Ios, en referencia a cierta canción infantil de un viejo y su granja. Vamos, ustedes deben ir deduciendo por dónde va el asunto. Dentro de la empresa hay varios incentivos para los empleados, entre ellos una semana al año donde cada día se realiza una dinámica diferente para que digamos ¡ay, qué lindo es trabajar aquí! Y demos lo mejor de nosotros. En su momento tenía poco más de 3 meses en el trabajo y mis compañeros ya hablaban de que se avecinaba la semana del empleado. Confundido les pregunté qué era eso y me explicaron todo el asunto. Me sorprendió, no les voy a mentir, iba a ser la primera semana del empleado en la que participaría. En los siguientes días, los gerentes nos dieron más detalles y el calendario de actividades, destacando el concurso de Inventa tu propia hamburguesa o postre. El nombre es más que claro. Las reglas eran sencillas. Se formarían equipos de 4 integrantes al azar. Cada equipo crearía y presentaría su propia hamburguesa o postre y el ganador se llevaría algunos premios. Desde ahí, me propuse crear la mejor hamburguesa. A estas alturas, no debería sorprender a alguien en este canal que mi waifu es Shibuya Canon, por muchos motivos. Desde el anuncio de Liela como proyecto, me cautivó al instante, como un tipo de amor a primera vista. Mientras iba saliendo más información de ellas, se reveló que la comida favorita de Canon son precisamente las hamburguesas. Pasando el tiempo, estaba en emisión la primera temporada de Love Live Superstar, llegando a mi corazón el momento en el que Canon logra revitalizarse y canta de manera alegre en su habitación sobre sus gustos culinarios. Se veía tan linda que fue inevitable pensar en lo tanto que me encantaría que ella estuviera aquí o yo ir a su universo e invitarle una hamburguesa. Estaba fantaseando con la idea, perdiéndome mis propios pensamientos al ver todo color de rosa. Entre que estaba con mi fantasía, se aproximaba el día del concurso. Para esto, empezaron a crear los equipos y me tocó con 3 compañeros. Lo primero que hice fue crear un grupo en WhatsApp con mi equipo al cual nombré Borgar, porque en esos días estaba viendo memes en Facebook y me topé con este meme que me dio mucha risa sobre el grupo Piki Piki de D4DJ, anime que igual les recomiendo, pero ese no es el punto. Una vez creado el grupo, mis compañeros preguntaron si teníamos alguna idea, pero no estaban tan interesados. Viendo la oportunidad, me pregunté, ¿cómo puedo hacerle honor a Canon? Previamente me encontraba con algunas imágenes e ideas de productos y alimentos inspirados en personajes, y me dije, oye, trabajo en Mac&Ios, y casi todos los productos tienen el prefijo Mac, como Mac Pollo, mi hamburguesa favorita del menú, Mac Patatas, Mac Flurry, Mac no sé qué, Mac bla bla bla. En ese momento mi mente se iluminó y pensé, ¿por qué no agarro el apellido de Canon, Shibuya, y lo junto con el prefijo Mac, y ¡puc! Mac Shibuya. ¿Se entienden? ¡Es fantástico! ¡Eres un genio! Sin dudarlo 2 veces, me puse manos a la obra y elaboré el primer concepto. Como me gusta mucho el Mac Pollo, mi idea era hacer una hamburguesa para Canon que fuese una combinación entre algo que a ella le gustaría y algo que me encantaría que probase, a pesar de que a ella le gustan las hamburguesas tradicionales con la carne Angus, la de res. Inmediatamente le propuse la idea a mis compañeros y también dieron sus aportaciones para mi creación, añadiéndose la Mac Shibuya, cebolla morada, salsa de habanero, queso Oaxaca y se decidió que la carne de pollo fuese cocida. Para aquellos ansiosos de curiosidad a estas alturas, les presento la receta final de la Mac Shibuya para que puedan hacerla en casa. Los ingredientes que van a ocupar son pan para hamburguesa, 24 gramos de salsa de habanero, 2 aros de cebolla morada, 3 rebanadas de aguacate, 1 hoja de lechuga italiana, 2 rodajas de tomate,
3 tiras de tocino, 20 gramos de queso Oaxaca y por último, una pieza de carne de pollo. El día del concurso había llegado, llevé los ingredientes que no se manejan en el restaurante y tenemos muy poco tiempo para crearla, porque obviamente no solo celebramos, se realizan las actividades durante los turnos de trabajo y esta no fue la excepción. Era cuestión de que no hubiera clientes en la costa para que la gerente de la tienda nos dijera: "Chicos, tienen 10 minutos, comiencen". La atención de todos nos hizo esperar, y mientras eso ocurre en la historia, les explicaré cómo prepararla, más o menos. Para armar la hamburguesa, primero ponemos a freír el tocino con su misma grasa a término medio. Las verduras deben estar bien lavadas, desinfectadas, escurridas y cortadas. Sazonamos la carne con pimienta negra recién molida, ajo y cebolla molida y sal. Después, cocemos la pieza de carne a 3/4 con la grasa que soltó el tocino y para darle más sabor, le colocamos trozos de cebolla morada. Engrasamos la plancha con mantequilla y dejamos calentar un momento el pan para hamburguesa. Sobre la tapa se colocan la mitad de la salsa de habanero, la cebolla morada, el aguacate, la lechuga, el tomate y el tocino, para sellarlo con la carne y en la cima colocamos el queso Oaxaca. Por otro lado, en la base vertimos la salsa de habanero restante y la colocamos sobre la carne. La aplastamos ligeramente para que se compacte y la volteamos con mucho cuidado para colocarla en nuestro plato. De regreso a la historia, todo se fusionó en una armonía sin igual y ¡boom! La Mac Shibuya apareció en este universo. Es bellísimo. Terminado el tiempo de elaboración, todos los que habían entrado a la cocina se retiraron, mientras que el resto estaban preparando carteles alusivos a sus hamburguesas, ya que debían ser presentados al resto y por supuesto al jurado. Hasta ese punto todo marchaba bien, hasta que salió el elemento sorpresa, y resulta que no solo se debía presentar la hamburguesa, sino también se tenía que explicar el porqué del nombre de la misma, y mis compañeros estaban como: ¿y por qué le pusimos Mac Shibuya? Y se me quedaron viendo fijamente. Estaba muy nervioso y con imágenes de Canon en mi mente. Era algo como: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no. ¡Ayuda! ¡Botón de pánico! ¡Ah! Ya en la realidad les respondí: tranquilos, sí pensé en la razón para llamar así la hamburguesa. Y me dijeron: adelante, pasa tú a explicar el nombre. Cuando fue nuestro turno, pasé al frente y empecé con: me imagino que se han de estar preguntando, ¿por qué Mac Shibuya? Bueno, en resumen, porque no recuerdo exactamente lo que dije, la intención era crear la hamburguesa más completa de la línea Signature, dirigida principalmente a un público japonés, al ser algo familiar por el nombre, pero al mismo tiempo imponente por sus ingredientes que son muy característicos de México, país en el que vivo, siendo una carta de amor de México para el mundo. Todos quedaron maravillados por mi discurso, y yo en mi mente como de ¡fiu! La salvé. La verdad es que fue por mi amorcito Canon, pero bueno. Una improvisación de perlas, digna para la mejor hamburguesa del multiverso. Al final, pasando el resto de equipos y la calificación de los jueces, la gerente de la tienda anunció el veredicto, y el primer lugar fue para la Mac Shibuya. Al escuchar eso, pegué un salto de lo emocionado que estaba, y se quedaron en shock al verme muy feliz. Me sentí en el cielo. Obviamente la Mac Shibuya debía ganar el primer lugar, y así es como se logró, junto con mi equipo, el objetivo, mi cumplimiento malicioso, mi plan con maña, en honor a Canon. Sé que varios a partir de ahora me comenzarán a llamar Triple Simp y todo, pero siendo honesto, quería compartir con ustedes esta historia, porque esta hamburguesa representa una de las infinitas formas en las que cualquiera de nosotros puede demostrar su amor por el entretenimiento, el cómo hay propiedades intelectuales, personajes, actores y actrices quienes pueden inspirarte para seguir adelante y crear cosas estupendas, siendo Shibuya Canon e indiscutiblemente Date Sayuri muy especiales para mí. Hace un tiempo me llegó por correo la Nendoro de Shibuya-chan que había preordenado desde octubre del año pasado en la página de Good Smile Company. El unboxing está en este canal, por si quieren ir a verlo. Y como no quería perder la oportunidad, decidí hacer una sesión de fotos con Canon y la Mac Shibuya. La verdad, me quedaron bien chulisnaquis las fotos. ¡Mírenlas!
Date-chan con su talento innato, alegría y maravillosa voz me ha inspirado para desarrollar futuros proyectos aquí en Tutiformato, como su programa de radio Date Sayuri no Date-chan wa Date Yanai, el cual es adorable a más no poder. Y gracias a él quiero desarrollar algunos podcasts donde pueda compartir las cosas que pienso de manera más personal. No me queda más que desearle un muy feliz cumpleaños y mucho éxito a Sayuri en sus futuros proyectos, ya que es 30 de septiembre en Japón, al momento de publicar este video. Si llega a ver este homenaje para ella y su trabajo, espero que haya sido de su agrado este regalo. ¿Con esto debe bastar para posicionarme como su fan número 1? Tutibiters, ¿qué les pareció esta historia? Me llenaré de ilusión leer sus comentarios. Si este estilo de videos les gustó, háganmelo saber. Y de igual forma, si quieren ver la sesión de fotos completa, pueden ir a mis redes sociales. Revienten el botón de likes y compartan este video, porque esta anécdota lo vale. Hagamos que le llegue a Date-chan y demostremos que en Latinoamérica también amamos la franquicia de Love Live. Sin nada más por el momento, me despido. Yo soy Triple C y sigan disfrutando del entretenimiento. Pasado de burger.